Muchas gracias, presidente. Escucho con atención las participaciones de mis compañeros, tanto en favor como en contra. Y creo que en muchos de los puntos que presentan puedo estar de acuerdo. Sin embargo, creo que falta análisis de fondo y que es obviamente inaceptable que esta Cámara pueda plantear un tema de tanta trascendencia sin hacer un análisis realmente de fondo. ¿A qué me refiero? México tuvo crisis muy fuertes, eso es una realidad, pero también es una realidad que trabajó mucho para llevar las variables macroeconómicas a los primeros lugares a nivel mundial. Creo que a tal grado que México está muy por encima de las economías más desarrolladas en su calificación en el manejo de las variables macroeconómicas. Qué positivo, porque cuando hablamos de competitividad se dice México cayó del lugar 31 que estaba en 1999 al 66 que es donde estamos ahora. Sin embargo, esas son las cuentas alegres. ¿Qué nos lleva a estar en el 66? Cuando en la mayor parte de los indicadores tenemos calificaciones mucho más bajas. Déjenme compartir con ustedes algunas. Por ejemplo, en infraestructura estamos en el lugar 75, en educación superior y formación en el 79, en tecnología en el 71, en innovación en el 78, en el manejo de las instituciones de gobierno en el 106, y estos no son datos del PRD, son datos del Foro Económico Mundial. ¿Qué es lo que nos lleva al lugar 66? Bueno, que en macroeconomía estamos en el lugar 27, y eso suena muy bien, pero cuando comparamos ese lugar 27 que tiene México con el lugar 93 que tiene Estados Unidos, o 97 que tiene Japón, o 58 que tiene Francia, o 71 que tiene el Reino Unido, pues suena una cuestión rara. Resulta que los grandes países que nos dan muy importantes recetas no las cumplen. Yo recuerdo que cuando se hizo aquel acuerdo de Maastricht y se planteó que no debería haber un déficit fiscal mayor al 3%, el único que lo cumplió fue México y fue mucho más allá. Y hemos hablado y planteado y tenido menos de medio punto, un cuarto de punto, y hasta se ha hablado de superávit fiscal. Como si se hablara de una empresa, solo que México no es una empresa. Hay que manejarla eficientemente, y manejarla eficientemente implicaría sin corrupción, con transparencia y rendición de cuentas. Nada más alejado, porque en corrupción ahí sí estamos en los primeros lugares, desgraciadamente. Ahí sí ganamos todo. Entonces, a mí me parece que estamos siendo muy simplistas y superficiales cuando la única buena calificación que tenemos es la de la macroeconomía, pero ¿a qué costo social? Y eso es algo que no se está valorando en México. Entonces, sí es muy importante tener variables macroeconómicas en orden. Sí es muy importante formar parte de los organismos internacionales y aportar. Pero no resulta aberrante que seamos hoy los países en desarrollo los que tengamos que aportar para sacar del problema a los países desarrollados. ¿No es algo realmente de llamar la atención? Porque yo los invito a que revisen, por ejemplo, el caso de Francia. ¿De qué tamaño es su deuda en relación a su PIB? Y es muy superior al caso de Grecia. Sin embargo, a Francia no se le piden los sacrificios que se le piden a Grecia, como a ningún país desarrollado se le han pedido los sacrificios que este país ha tenido que hacer. Y México ya se tuvo que amarrar el cinturón por muchos años y sigue con ello. Y yo siempre lo digo en forma sarcástica, que México tuvo crisis económicas muy fuertes y tuvimos que tomar medidas, y es como llevar a un enfermo al hospital porque está en estado de coma.
pero ya que lo sacas del estado de coma, hay que dejarlo que se mueva, hay que dejarlo que crezca. Y en México no se ha hecho nada, ni por el crecimiento económico, ni por la generación de empleo, ni por el apoyo a las empresas. Y hablo de todas, de micro, de pequeñas, de medianas, de grandes empresas. Porque a todas esas empresas les ha ido mal. Ha habido muchos empresarios que siguen siendo empresarios, sí, pero cerraron la parte productiva, cerraron las empresas industriales y se volvieron comerciantes. Y si tenían 2,000 trabajadores, hoy tienen 7. Y hoy lo traen de cualquier lado. Estos empresarios van a seguir siendo muy eficientes, pero su gente está en la calle y sin empleo. Y por eso ha crecido la forma en la que ha crecido el desempleo en México. Entonces me parece demasiado superficial entrar a una discusión así sin revisar el modelo económico de México, sin pensar en cuál es el verdadero beneficio de México en forma tangible de esas aportaciones. Estar más arriba en la calificación, ser un aportador más importante, pues sí suena muy bien, pero es una vergüenza cuando tenemos el país que tenemos, porque ya lo decimos, sí, qué bueno tener, a mí también, yo estoy también de acuerdo con tener una buena parte de las reservas internacionales, y qué bueno, pero qué pena que no tengamos una partecita de esa, porque no se trata de quedarnos sin reservas, ni tampoco de un desorden macroeconómico, se trata de nivelar entre una cosa y la otra, y no nada más, ahora sí que candil de la calle, oscuridad de tu casa, mientras que en México no se invierte en donde se tendría que invertir si andamos tratando de quedar bien con todo mundo. Entonces, la pregunta, ¿y qué vamos a hacer por México? ¿Y cuál es el beneficio tangible de México? ¿En qué se van a beneficiar? ¿Cuántos empleos vamos a tener aquí? ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad? Porque yo veo que el tema de la seguridad pues solamente es el negocio de comprar una gran cantidad de equipos, de generarlo y usarlo electoralmente, pero no de resolver problemas sociales. Y todos los programas de los que se habla, pues suenan muy bien en el papel, pero yo creo que los que han hablado aquí a favor de esta iniciativa, de verdad lo que creo es que no conocen México. Pero en México hay que ver cuánta gente pide poder tener acceso a la escuela o poder tener posibilidad de comer. Entonces, sí, sería muy importante seguir estando cada día más arriba, pero no es vergonzoso que el costo que estamos pagando para estar y tener los mejores indicadores macroeconómicos, y no son mis números, son de los mismos organismos internacionales, son los datos del Banco Mundial, son los datos del Fondo Monetario Internacional, y sus datos son que México está mal, muy mal, y hemos recibido severas críticas por ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo para resolver realmente el problema? Hemos visto de cuánto estamos hablando, porque tal vez no se dimensiona, pero estamos casi triplicando la aportación. Y valdría la pena ver, ¿acaso los países más desarrollados van a triplicar su aportación? No, por supuesto que no. ¿Por qué México sí? Eso es una absoluta aberración. Entonces, yo pediría, seamos un poquito más sensibles a este país. Veamos de verdad lo que estamos enfrentando. La inseguridad no es más que el reflejo de la falta de oportunidades de empleo. El crecimiento de la economía informal, en el mejor de los casos, es una forma de ganarse la vida de una economía alternativa por los empleos que México no ha podido crear, que el sector empresarial no ha podido crear, porque no tenemos las condiciones para crearlos. Entonces, ¿qué vamos a seguir diciendo? Vamos a seguir diciendo que tenemos mucho dinero ahorrado mientras nuestra gente no tiene medicamentos, no tiene una casa en que vivir, una casa digna, o no tiene un empleo, un salario, ni de qué vivir, porque no hay una seguridad realmente universal, porque no hay un seguro de desempleo, porque no hay nada que los países desarrollados sí le garanticen a su gente. Entonces yo voy a decir que independientemente de mi compañero Silvano Aureoles y sus comentarios, yo voy a votar en contra porque me parece absolutamente incongruente el ser tan superficial
y haber peleado toda mi vida desde esta tribuna y desde el sector empresarial por los empleos y el bienestar de México, y hoy ver que se aprueben dineros para apoyar al fondo y para grandes economías que no lo dan ni ellos, mientras nuestra gente no tiene nada más que anuncios de televisión mercadológicos que vienen del gobierno federal. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senadora.